Buenas noches, estimadas estudiantes. Les doy una cordial bienvenida a nuestra sexta videoconferencia de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Quiero dar la bienvenida a Daisy, a Claudia, a Kimberly, a Andrea, a Early, quienes son las estudiantes que en este momento están conectadas en la sesión de Teams. Entonces les doy una cordial bienvenida a esta sexta semana de actividades. Ya pues prácticamente estamos entrando al cierre de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Algunos aspectos acerca de las actividades que tenemos por presentar, cuáles son las nuevas actividades que se habilitan para que empecemos a desarrollar todo el trabajo ya pues en estas últimas semanas que ya nos quedan del curso. Primero que todo, pues comentarles que la próxima semana, como de hoy en 8 días, es puente festivo, o sea, es día festivo. La videoconferencia de aplicación del plan de negocios se realizará o se llevará a cabo el día martes 18 de mayo a las 6:30 de la noche. Ese es el horario, entonces, de la próxima sesión. Pues toque de hoy en 8 días, o sea, la próxima semana es día festivo, lunes festivo. Entonces, por ende, vamos a hacer la videoconferencia el día martes 18 de mayo a las 6:30 de la noche. ¿Listo? Entonces, para tenerlo presente. Recordarles que ya pues se cerró hace media hora, un poquito más de media hora, se cerró el foro tutoría correspondiente a esta semana, que tenía que ver con todo lo relacionado con el estudio financiero, ¿cierto? O las finanzas en el plan de negocios. Y a las 8 de la noche de hoy, ya pues para hablarlo, se nos habilita el próximo foro tutoría. Ahorita les voy a comentar de qué se trata. Les recuerdo a todos que hoy es el plazo límite para presentar el cuestionario de la actividad de aprendizaje número 2, el cual se habilitó desde la semana pasada. Para quienes no lo han presentado todavía, les recuerdo, esta noche, 11:59 de la noche, es el plazo límite para presentar la actividad de aprendizaje número 2, que es el cuestionario de preguntas basado en el caso de Pharma-Subachoque, en este caso. Y voy a comentar cuáles son las actividades que se habilitan y que ya podemos ir desarrollando. Entonces, a las 8 de la noche se habilita nuestro último foro tutoría. Nuestro último foro tutoría se trata acerca de las entidades que apoyan el emprendimiento en el sector farmacéutico. Aparece una pregunta y la idea es que cada uno de nosotros ojalá participemos significativamente en este foro tutoría. Recordemos que las participaciones significativas en los foros tutoría nos pueden servir bastante, sobre todo cuando tengamos notas bajas, de pronto en alguna actividad, en algún parcial. Estas participaciones significativas nos van a servir muchísimo para nosotros poder subir nota en dado caso. Entonces, ya pues vamos a tener nuestro último foro tutoría porque yo quiero que ya desde la otra semana nos concentremos de modo más específico en nuestra tercera actividad de aprendizaje. De hecho, al hablar de la actividad de aprendizaje número 3, ya todos ustedes pueden tener acceso. Por favor, yo les sugiero que descarguen la guía de aprendizaje número 3, que de una vez vayan leyéndola, vayan empezando a trabajarla, porque esta es un documento. O sea, la guía número 3 se presenta en forma de un documento. Pueden hacerlo de forma individual o en grupos de máximo 3 personas. Les sugiero a todos que por favor vayamos ingresando a la sección tareas de la plataforma Canvas, donde dice actividad aprendizaje número 3, descarguemos la guía y empecemos a analizarla, a leerla y a identificar qué es lo que tenemos que presentar. Obviamente que esta guía va hasta, o mejor dicho, la actividad 3 ya está habilitada, pero se cierra el 31 de mayo, lunes 31 de mayo, que prácticamente pues es el último día, o prácticamente ese día se cierra nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico.
Entonces, en ese aspecto, sí les recomiendo a todos que por favor vayamos entrando a revisar la guía. Aquí hay una pregunta de Kimberly que me dice, respecto a la guía aprendizaje número 3, ¿el grupo puede estar conformado con compañeros de otra ciudad? Sí, no hay ningún inconveniente, Kimberly, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que, o sea, identifiquemos los puntos o los aspectos que debemos presentar y claro, tú puedes asociarte con compañeros que vivan en otro municipio o en otra ciudad, no hay ningún inconveniente. Desde ya yo les hago la recomendación que vayan descargando la guía, que vayan leyéndola para identificar qué es lo que podemos hacer. Listo, muy bien. Entonces, lo que les decía, ya podemos tener acceso a la guía número 3, a la actividad número 3. Vayan empezando a leer la guía, vayan empezando a analizar si vamos a trabajar la actividad de forma individual o en grupos de máximo 3 personas. Y vayamos empezando como a entrar en tónica con esta última actividad. Por eso es que el último foro tutorial la vamos a tener habilitado desde hoy a las 8 de la noche hasta el próximo lunes. El próximo lunes, les recuerdo, es festivo, pero va a quedar el foro tutorial hasta las 11:59 de la noche del próximo lunes. Ya pues prácticamente ese sería nuestro último foro tutorial porque de aquí en adelante quiero que nos concentremos mucho en las últimas actividades, sobre todo en la actividad número 3, que ustedes van a presentar de forma individual o en grupos de máximo 3 compañeros. También les quiero comentar que a partir de mañana se va a habilitar el parcial número 2. El parcial número 2 integra todo lo que hemos visto en estas 6 semanas, incluyendo la temática que veremos en la noche de hoy. O sea que prácticamente entra 6, digamos así, 6 semanas de trabajo. Me están haciendo la aclaración que creo que Kimberly me estás diciendo que la guía es de 4 personas. Sí, si en la guía aparece 4, sí, son 4 integrantes. Entonces, sí, máximo 4 personas, corrijo. Sí, son 4 integrantes. Entonces, para que lo trabajemos. ¿Listo? O sea, eso sí, importante, vayamos identificando cuáles son nuestros equipos de trabajo para empezar a desarrollar la actividad. Muy bien, gracias por la aclaración, Kimberly. Estaba un poquito confundido con la de plan de negocios, pero ok. Listo, muy bien. Entonces, como les decía, el parcial integra todo lo que hemos visto en estas 6 semanas, y digo porque pues también entra la temática que vamos a abordar en la noche de hoy con respecto a aplicación del plan de negocios. Entonces, el parcial se habilita hoy, mañana, desde las 0 horas, y se cierra el próximo lunes 17 de mayo a las 11:59 de la noche. Entonces, para que por favor estudiemos juiciosos. Les recuerdo que estos parciales integran no solamente estas videoconferencias o las presentaciones, sino también los videos complementarios que yo les comparto a todos también con cada carpeta de las videoconferencias. Recuerden ustedes que cuando ingresan a módulos, sección módulos de su plataforma Canvas, van a encontrar las carpetas que dice videoconferencia, por ejemplo, 03 de mayo. Y ahí encuentran la grabación de esta videoconferencia, las diapositivas y encuentran también, perdón, los videos complementarios. Tam- También es importante que no dejemos de estudiar el módulo digital que ustedes también encuentran en la plataforma Canvas. Entonces, igual todo eso hay que estudiarlo. Entonces, repito, a todos, desde mañana se habilita el parcial número 2 y se cierra el próximo lunes 17 de mayo, 11:59 de la noche. Como de hoy en 8 días es festivo, no vamos a tener videoconferencia. La vamos a correr para el martes 18 a las 6:30 de la noche. ¿Listo, muchachos? Eso, pues, para precisar las actividades que ya estamos presentando. Y de igual forma, pues también vayamos revisando la guía número 3, que ya ustedes pueden tener acceso a la actividad número 3. Descarguen la guía, vayan empezando a leerla minuciosamente para saber qué actividades son las que debemos presentar y vamos definiendo si vamos a trabajarlo individual o en grupo de máximo 4 personas. No sé si hasta aquí algunos de ustedes tengan preguntas, inquietudes con respecto
a estas actividades con respecto a lo que tenemos que presentar. Si tienen dudas, pueden formularlas en el chat o sencillamente podemos dar clic al icono de la mano y les cedo la palabra por si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas, dudas? Bueno. Listo. Entonces, vayan empezando a desarrollar las actividades, pues para que vayamos ganando tiempo con todo esto, sobre todo con la actividad 3. Por eso es que les decía que ya desde esta noche a las 8 se habilita el último foro tutoría. O sea, ya después del, o sea, ya la otra semana, o sea, las 2 últimas semanas ya no vamos a tener foro tutoría y espero que aprovechemos al máximo eh, estas participaciones, porque reitero, estas participaciones, desde que hayan sido significativas, obviamente, se van a tener en cuenta para el tema de ajuste de notas en caso que no nos haya ido bien con las actividades. En el chat, Kimberly me formula la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo hacer con compañeros de otro lado? ¿Se puede escoger cualquier droguería de alguno de los lugares? Sí, claro. O sea, ya es cuestión de que te pongas de acuerdo con los compañeros e identifiquen uno de esos establecimientos o droguerías. Básicamente es eso, Kimberly, ¿vale? Entonces, pues ya quedarían bajo el criterio de ustedes como grupo, si lo vas a hacer grupal, de identificar uno de estos establecimientos para aplicar la actividad respectiva. Bueno, creo que Early también me está formulando una pregunta en el chat, parece ser. Bueno, listo. Entonces, como les decía, importante que vayan ustedes empezando a ganar tiempo con el desarrollo de las actividades, pues para que no nos tome por sorpresa la presentación de las mismas. Les recuerdo que prácticamente este curso se termina el 31 de mayo. ¿Listo? Se termina el 31 de mayo para que por favor vayamos programándonos. Erly me pregunta, ¿será que me puede explicar de nuevo? Se perdió la señal y qué se hace en la droguería. Bueno, Erly, tienes que leer la guía. Primero que todo, te sugiero y le sugiero a todos los compañeros que por favor leamos la guía número 3. Primero leémosla o sugiero que ingresemos a la actividad número 3, descarguemos la guía y empecemos a leerla. ¿Listo? Ahí se nos dice paso por paso qué es lo que tenemos que presentar y desarrollar, identificando pues obviamente una droguería de uno de los municipios donde ustedes residen. Entonces, pero la recomendación tanto para ti como para todos los compañeros, leamos la guía número 3, primero que todo, y ahí sí podemos ya precisar un poco más sobre la marcha, que es lo que tenemos que desarrollar. Bueno, muy bien, vamos a ver. Listo. Ok, entonces vamos ya con la temática. Ya estamos pues prácticamente entrando al cierre, ya estamos entrando con las últimas unidades de aprendizaje de nuestro curso de aplicación del plan de negocios. Como les decía, si no hemos presentado la actividad 2, por favor recuerden que hoy es el plazo hasta las 11:59 de la noche y desde mañana se habilita el parcial número 2, que integra todo lo que hemos visto, incluyendo la sesión de la noche de hoy. Bueno, el foro tutoría que se habilita a las 8 de la noche se denomina entidades que apoyan el emprendimiento en el sector farmacéutico. Básicamente, así encontramos nuestro siguiente foro tutoría. Bueno, entonces en este momento me permito compartir pantalla para que observemos entonces la presentación de la noche de hoy. Bueno, entonces vamos ahora con nuestra cuarta unidad de aprendizaje. Si hemos visto, y de hecho haciendo un recuento de lo que hemos visto en estas 5 semanas anteriores, hoy la sexta, básicamente llevamos todo la aplicación o la estructuración del plan de negocios. La unidad número 1, que tiene que ver con el estudio de mercado. La unidad número 2, que tiene que ver con el estudio técnico. La unidad número 3, que la abordamos la semana pasada, que fue todo lo relacionado con el estudio administrativo y legal. Y la unidad número 4, que es la que veremos e iniciaremos en la noche de hoy y complementaremos la próxima semana, es el estudio económico y financiero. Básicamente en este
estudio empezamos a recopilar todos los estudios anteriores. Ustedes han venido presenciando o se han percatado que prácticamente todos los estudios subsiguientes condensan todos los anteriores. O sea, hay una relación de complementariedad entre todos los estudios. Y esto es lo que prácticamente se presenta o se estructura en un plan de negocios. Entonces, esta noche vamos a empezar a trabajar nuestra cuarta unidad de aprendizaje, que es el estudio económico y financiero. Reitero a todos ustedes, por favor, si tienen dudas de las actividades, si tienen inquietudes con respecto al desarrollo de las actividades, ahora que ya se nos va a venir nuestra tercera actividad de aprendizaje, por favor no duden en escribirme a mi correo bmanjarres@unap.edu.co. Si ustedes me escriben directamente desde la plataforma Canvas, automáticamente el mensaje me llega al correo respectivo, al buzón de entrada. Entonces les recomiendo a todos que por favor, si tenemos dudas precisas, puntuales de las actividades, por favor me pueden escribir a mi correo. Bueno, hoy iniciamos nuestra cuarta unidad de aprendizaje que tiene que ver o se relaciona con el estudio económico y financiero. Sé que de pronto ustedes no tienen formación disciplinar en contabilidad, de pronto en costos, de pronto en gerencia financiera y demás, pero trataré de la mejor manera posible que comprendamos los elementos básicos, ¿cierto? Pues yo sé que de pronto ustedes no son, digamos, la disciplina de ustedes no es directamente asociada con el plano financiero y demás, pero sí pretendo como ilustrar el concepto de estudio económico y financiero y cómo se puede aplicar cuando nosotros tenemos una idea de negocio de creación de un establecimiento farmacéutico y cómo en el plan de negocios para la creación de este establecimiento podemos involucrar estos elementos del estudio económico y financiero. Como tal, ¿cuál es el resultado de aprendizaje esperado en esta cuarta unidad de aprendizaje? Es básicamente identificar los factores básicos económicos y financieros para valorar la idea de negocio. Prácticamente este estudio condensa todo lo anterior. Condensa el estudio de mercado, en todo lo que tiene que ver con la proyección de ventas, condensa todo el estudio técnico, cuando identificamos tanto el tamaño, la localización, como la ingeniería asociada a nuestro establecimiento farmacéutico, condensa lo que vimos la semana pasada de lo que es la estructuración administrativa de nuestra idea de negocio, nuestro establecimiento farmacéutico, lo mismo el manual de funciones por cargo y demás, y toda la parte legal, en lo que se denominan los gastos administrativos y los gastos legales. Miren que todo eso se viene a condensar en el estudio económico y financiero para saber si la creación de nuestro establecimiento farmacéutico es rentable o es viable financieramente o no es viable. Básicamente, esa es la finalidad de un estudio económico y financiero. Entonces, primero que todo, me permito compartirles el siguiente video para que entendamos o para que empecemos a sintonizarnos con el estudio financiero.
Bueno, estimados estudiantes, entonces ahí pudimos visualizar los elementos básicos de lo que es un estudio financiero, ¿cierto? Entonces ahí nos pudimos o pudimos percatarnos acerca de esos elementos que definen un estudio financiero, ¿cierto? Y prácticamente podemos observar o visualizar que el estudio financiero se estructura a partir de los anteriores estudios, es decir, del estudio de mercado, del estudio técnico, del estudio administrativo y del estudio legal. En la última parte del video se habla de los impactos. Ese tema lo veremos ya con más detalle la próxima semana. Entonces, básicamente, el estudio económico financiero es aquel que permite determinar cuáles son, uno, las fuentes de financiación que necesitamos tener presente en nuestra idea de negocio o para establecer nuestro establecimiento farmacéutico, así como evaluar la rentabilidad que tiene nuestra idea de negocio. Esa rentabilidad se expresa en términos de las proyecciones de ingresos, o sea, lo que nosotros esperamos recibir por concepto de ventas de medicamentos, dispositivos médicos y demás, y también los costos o esos gastos en los que vamos a incurrir nosotros para la puesta en marcha de nuestro establecimiento. Quizás este es uno de los estudios más importantes, sin restar importancia a los 4 anteriores, pero este estudio es de los más importantes. ¿Por qué? Porque aquí estamos valorando financieramente si es rentable o no, si es conveniente o no invertir en nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, lo primero que hay que hablar es del concepto de las inversiones. Cuando hablo de una inversión, se refiere a aquellas erogaciones o salidas de dinero, ¿cierto? Que yo causo con el fin de que esto se recupere en el tiempo. O sea, es decir, un ejemplo de la vida es que, por ejemplo, algunos de ustedes han invertido en comprar una casa, ¿cierto? Eso es una inversión. ¿Por qué? Porque si yo compro una casa o un apartamento, este es susceptible de valorización. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando deseo venderlo con el tiempo, sencillamente lo puedo vender a más valor de lo que realmente lo adquirí en cierto momento de tiempo. Eso es una inversión. O sea, inversión es una salida de dinero que yo genero, que yo deposito o que yo compro o adquiero de algo para que a futuro me genere una retribución, o sea, me genere un rendimiento, una ganancia. Eso es una inversión. Básicamente, cuando nosotros deseamos establecer o crear un establecimiento farmacéutico, básicamente estamos invirtiendo. ¿Por qué? Porque sencillamente si digamos
teniendo en cuenta todos los estudios, el estudio técnico, el estudio administrativo, el estudio legal, me di cuenta que necesito invertir 80 millones para crear mi propia droguería. Ejemplo, pues básicamente lo que yo hago con este estudio económico financiero es mirar en cuánto tiempo se me va a retornar esos 80 millones que puedo invertir hoy y en qué momento empiezo a generar excedentes sobre esa inversión, es decir, generar frutos de esa inversión. Básicamente, de eso se trata este componente. Entonces, esas inversiones son salidas de dinero, las cuales son susceptibles de retornarse con el tiempo. Y hay tres tipologías de inversión. Una es la inversión fija. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Dos, la inversión diferida. Y tres, el capital de trabajo. Les voy a explicar cuáles son cada una de las tres. Las inversiones fijas, resulta que contablemente, de pronto, bueno, no sé si algunos de ustedes ya tienen bases o conocimientos en contabilidad. Hay un componente de la contabilidad que son los activos. ¿Qué son activos? Son esos bienes, derechos y dinero con el que cuenta, en este caso, la empresa o nuestro establecimiento para dar cumplimiento a su actividad, ¿cierto? Entonces, son esos bienes, derechos, dinero, propiedad que tiene la empresa para cumplir con su objeto social, dicho en términos legales, es decir, cumplir con su actividad económica. Esas inversiones, digamos así, o esos activos tienen una clasificación. Hay unos que se llama activo corriente y hay otro que es activo no corriente. Voy a explicar cada uno de ellos de forma un poco sencilla como para que, pues, apropiemos el concepto. El activo corriente son aquellos bienes, derechos y propiedades que se pueden convertir en dinero en corto plazo, ¿cierto? Es decir, que se pueden convertir en dinero de forma inmediata o en el corto plazo. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo inventarios de medicamentos, ¿cierto? En mi droguería, eso es un activo corriente. ¿Por qué? Porque prácticamente ese inventario de mercancías se puede convertir en dinero desde que yo venda esos medicamentos. Entonces, se me puede convertir en dinero en efectivo. Eso es básicamente activo corriente. Y hay otro que es activo no corriente. O sea, activo no corriente son esos bienes, propiedades, derechos y demás que no son susceptibles de convertirse en dinero en el corto plazo, sino más bien en el mediano y en el largo plazo. Y dentro de los activos no corrientes está los fijos. O sea, fijos significa aquellos bienes con los que cuento que básicamente no son susceptibles de recuperar su dinero en el corto plazo, pero que se necesitan para el desarrollo de la actividad económica, en este caso de nuestro establecimiento. Resulta que estos activos fijos pueden tener dos connotaciones, o sea, tienen dos categorías. Hablamos de activos fijos depreciables y otros que son los no depreciables. Voy a explicar un poquito brevemente de qué se trata ese concepto depreciable. Depreciable significa que es un bien que a través de, o sea, debido a su desgaste o a su uso en el tiempo, pierde su valor económico. Eso es un activo fijo depreciable. O sea, es ese bien que por el uso, el deterioro y por el pasar del tiempo, también pierde su valor económico. Por ejemplo, un vehículo, un carro. Un carro prácticamente es depreciable. ¿Por qué? Porque cuando usted, digamos, cuando ustedes lo compran directamente en el concesionario, ya desde ese momento ya empieza a perder valor económico, ¿cierto? Ya por lo menos cuando ustedes después de 5 años quieren vender el vehículo, ya no lo pueden vender sobre el valor inicial con el que ustedes lo adquirieron. Eso es un activo fijo depreciable, ¿de acuerdo? Y hay otros que son los no depreciables. ¿Cuáles son los no depreciables? Aquellos que en vez de perder su valor en el tiempo, lo que hacen es todo lo contrario, el efecto de valorizarse, ¿cierto? O sea, que en vez de perder su valor por el uso del deterioro, antes se valorizan.
El ejemplo más claro de una inversión o un activo fijo no depreciable es, por ejemplo, los terrenos, ¿cierto? Los terrenos, porque los terrenos se valorizan, no se deprecian, se valorizan, ¿de acuerdo? Entonces la inversión fija es básicamente todos esos activos fijos, tanto maquinaria, equipo, propiedades, terrenos, todo esto que se requiere para la puesta farmacéutica. Entonces, lo primero es distinguir cuáles son esos activos fijos que vamos a adquirir y si son depreciables o no depreciables. Eso es lo que se incluye en las inversiones fijas. Por ejemplo, las construcciones, la adquisición de maquinaria, equipos, herramienta, el mobiliario, los vehículos, los terrenos, todo lo que se requiere para la puesta en marcha de nuestro establecimiento. Recordando que todo esto se identifica en el estudio técnico, ¿cierto? Acordémonos que en el estudio técnico identificamos estos aspectos. El segundo componente son las inversiones diferidas. ¿Cuáles son estas? Aquellas que corresponden a gastos notariales, a gastos legales y que se pagan por anticipado. Los gastos de publicidad, etcétera, etcétera. Nómina anticipada, es decir, cuando se les paga a los colaboradores de forma anticipada. Eso es básicamente una inversión diferida. Y miren que todo eso también sale del mismo estudio administrativo y del mismo estudio legal que vimos la semana pasada. Y el capital de trabajo es lo que conocemos comúnmente como capital semilla, o algunos en el argot popular le dicen el plante, ¿cierto? Ese es el plante, y es ese dinero en efectivo que se posee para también darle funcionamiento a nuestro establecimiento. O sea, mientras la inversión fija y diferida son gastos, bienes y demás, el capital de trabajo es el dinero inicial con el que contamos para el desarrollo de nuestro establecimiento farmacéutico. Los tres tipos de inversiones es importante cuantificarlos al momento de establecer el plan de negocios para crear un establecimiento farmacéutico. Miren, esta es una manera, a modo de ejemplo, de cómo se presenta esta proyección o este presupuesto de inversión inicial. Noten ustedes que aquí está toda la parte fija, miren, el equipo de comunicación, el equipo de planta, el equipo industrial, en este caso un balanceador, un equipo de seguridad, muebles de oficina, adecuación del local. Estos, sí, básicamente son inversión fija. Hay una inversión, en este caso, bueno, en este caso hay una inversión diferida, por ejemplo, lo que tiene que ver con dotación, papelería y útiles y la licencia. Esto es una inversión diferida. Y aquí hay una en capital de trabajo, como son los inventarios. Los inventarios, en este caso, son inversión en capital de trabajo, prácticamente. Y todo esto se suma o se totaliza y esto es lo que nos va a dar el presupuesto de inversión inicial. O sea, eso nos permite determinar cuánto realmente tenemos que invertir para crear nuestro establecimiento farmacéutico. Otro de los componentes de este estudio económico financiero es determinar los costos, el comportamiento de los costos que proyectamos se van a asumir al crear nuestro establecimiento farmacéutico. Primero que todo voy a hablar de qué es un costo. El costo es esa erogación o salida de dinero que es susceptible de retornarse a través de productos y servicios. O sea, es decir, es como si fuera una inversión. ¿De acuerdo? Pero en este caso asociado a la parte operativa, a la parte ya más específicamente asociada con la prestación del servicio, la venta de los medicamentos o la elaboración del preparado magistral, si estamos hablando de una farmacia, droguería o farmacia homeopática, ¿cierto? O sea, son esas salidas de dinero que se generan en la parte operativa, o sea, cuando ya estamos en la prestación del servicio o en la comercialización y demás, y que pues básicamente es susceptible de retornarse a través de la venta de los productos y servicios. Entonces, como tal, los costos tienen unos comportamientos. Primero se habla de unos costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Como su nombre lo indica, son aquellos costos
que a pesar de que se venda más o menos en el establecimiento, siempre se van a tener que incurrir en estos costos, independiente si se incrementaron las ventas o se disminuyeron, o se incrementa la producción o se disminuye, son siempre costos que asume la empresa en una periodicidad de tiempo específica, ¿cierto? O son los costos que se asumen siempre con nuestro establecimiento farmacéutico. ¿Cuáles son estos costos fijos? Los suministros, las herramientas, los impuestos, los seguros, las deducciones tributarias, la nómina. La nómina o los gastos de personal, estos son costos fijos. Porque si contrato, por ejemplo, yo un asistente, un auxiliar de servicios farmacéuticos con sus prestaciones y demás, pues obviamente que todos los meses debo pagar esa seguridad social y su sueldo fijo. O sea que básicamente esos son costos fijos. Y obviamente que estos costos no cambian o no varían en el corto plazo según el nivel de actividad. Nivel de actividad se refiere a las ventas o a la prestación del servicio o a la fabricación. En este caso puede ser de algún preparado magistral o algo así. Por su parte tenemos los costos variables. ¿Cuáles son estos? Aquellos que si de acuerdo con el nivel de actividad, es decir, con la prestación del servicio o la fabricación de un producto, varían con respecto al, o de acuerdo con este volumen de actividad. Costos variables, por ejemplo, es la materia prima, la mano de obra, los empaques, las comisiones de venta, los gastos de transporte, ¿cierto? Todo esto hace parte de los costos variables, en contraposición con los costos fijos. Estos sí dependen, obviamente, del nivel de actividad, o sea, es decir, o bien sea de todo el grado de comercialización que se dé o del nivel de fabricación. Y tenemos los costos totales, que los costos totales, pues básicamente la sumatoria de los costos fijos y los costos variables. Y todo esto nos permite tomar decisiones en materia de proyectar el número de clientes que necesitamos atender o el número de preparados magistrales que necesitamos elaborar en dado caso para no perder ni ganar financieramente hablando. Que eso lo veremos ahorita con un concepto que se llama el análisis del punto de equilibrio. ¿Listo, muchachos? También hay otros enfoques de los costos, como el costo promedio ponderado o costo unitario, que se deduce como aquel costo donde se toman los costos totales, que ya vimos que los costos totales son los fijos más los variables, dividido entre las unidades a comercializar o el número de clientes a atender o el número de productos elaborados o el número de medicamentos que se elaboran, a modo de ejemplo. O sea, es tomar los costos totales y dividirlos por el número de unidades que se comercializan, se fabriquen o demás. También los costos tienen unos comportamientos específicos de acuerdo a su área o departamentalización de los costos, como lo estamos viendo en la presentación. Entonces, básicamente hay unos costos de acuerdo a su propósito o a su función. Los costos administrativos son los primeros, que tienen que ver con toda la parte relacionada con la nómina, los gastos operacionales, como por ejemplo los gastos notariales, papelería, suministros y demás. Toda esta parte es todo lo de concepto de oficina, esos son costos administrativos. Los costos financieros, que tienen que ver básicamente que cuando se solicita un préstamo o un crédito, ejemplo, para la puesta en marcha de nuestro establecimiento se solicita un crédito con un establecimiento crediticio, o sea, un banco, una cooperativa, pues básicamente ellos prestan el dinero a una tasa de interés. El pago de esos intereses son costos financieros. También se habla de los costos de producción o de prestación del servicio, que son los costos operativos propiamente dicho, que es todo lo que se genera producto del uso de la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación o costos generales, y los costos de comercialización, todo ese esfuerzo en marketing, todo ese esfuerzo de ventas, de las comisiones y demás, eso hace parte de los costos de la comercialización. Bueno, estas son algunas variables,
a tener en cuenta con lo que hemos explicado y algunas fórmulas para que nosotros empecemos a identificar. Por ejemplo, esta sigla CTU significa costo total unitario por producto o el mismo costo promedio ponderado. Entonces, costo total unitario de un producto o un medicamento, un dispositivo médico, como queramos llamarlo, es igual a los costos fijos unitarios más el costo variable unitario. También esto puede ser aplicado a servicios, ¿no? A un servicio, inyectología, toma de presión. Bueno, entonces, los costos totales unitarios se deducen del costo fijo unitario más el costo variable unitario. ¿Cómo se determina el costo fijo unitario? Se toman los costos fijos totales y se divide por el número de unidades a comercializar o a producir y demás. Ahí sale o se deduce el costo fijo unitario. El costo variable unitario también se toma la misma fórmula. Lo único que cambia es en el numerador, que obviamente no hablamos de costos fijos, sino de costos variables totales. Entonces, el costo variable unitario es igual a los costos variables totales sobre el número de unidades a comercializar, a producir, a atender, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se establece un precio de venta unitario a ese servicio o a ese medicamento que estamos comercializando en nuestro establecimiento? Pues sencillamente el precio de venta unitario es igual al costo total unitario, mírenlo aquí, más el margen de ganancia, más el margen de ganancia. Eso es lo que corresponde al precio de venta unitario, es decir, el costo total unitario más la ganancia proyectada. Y en ese orden de ideas, si nosotros queremos saber, bueno, resulta que podemos tener el precio de venta unitario, los costos variables unitarios, pero queremos saber cuánto es el margen de utilidad o de contribución. Entonces, nosotros podemos aplicar esta fórmula, en el que el margen de contribución o contribución marginal es igual al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Ahí es donde sale el margen de ganancia unitario por medicamento, por dispositivo médico, por servicio. Bueno. Entonces, esto se tiene que relacionar fundamentalmente con otro concepto que es la proyección de ventas. Y resulta que la proyección de ventas se viene estructurando desde el estudio de mercado. Cuando yo identifico el nicho de mercado que voy a atender con mi establecimiento y prácticamente empiezo a hacer la proyección del número de servicios de inyectología que voy a tener o el número de medicamentos que voy a vender y demás, ahí ya empiezo a establecer la proyección de ventas. O sea que esta proyección de ventas tiene que ver 100% con el estudio de mercado. Si el estudio de mercado no nos precisa cuántas unidades, el número de clientes, el número de servicios, el número de medicamentos, si eso no está claro en el estudio de mercado, difícilmente vamos a hacer la proyección de ventas. O sea, mientras la proyección de los costos, que fue lo que vimos, y de las inversiones, dependen del estudio técnico, del administrativo y del legal, la proyección de ventas depende fundamentalmente del estudio de mercado. Si el estudio de mercado no me genera esta identificación de estas proyecciones, difícilmente podemos establecer una proyección de estas ventas. ¿Cómo se hace la proyección de ventas? Entonces, se puede hacer de manera mensual, como ustedes están visualizando aquí en la presentación, o se puede hacer anual o trimestral, como ustedes quieran establecerlo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es contar con dos variables. Una, el número de unidades que se proyecta vender, de medicamento, de número de clientes a atender, de número de servicios de inyectología, de toma de presión. Bueno, esto se define aquí. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el estudio de mercado. Y aquí va el precio de venta unitario, que ya aquí vimos cómo se determina el precio de venta unitario, que es el costo total unitario de ese producto, de ese servicio, más el margen de ganancia. ¿Listo? Y se multiplican estas dos columnas para estimar la proyección de ventas total, bien sea mensual, bien sea trimestral, bien sea semestral, dependiendo del horizonte de tiempo en el que ustedes quieran hacer la proyección, o anual también. Es importante, estimados estudiantes, frente al tema de las proyecciones, estimar un porcentaje de incremento.
mensual, anual, semestral, como quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque los precios van cambiando de acuerdo al costo de vida, a la inflación, a muchas variables. Entonces sí es importante que cuando uno proyecte las ventas o haga la proyección de ventas, uno proyecte bien sea mes a mes o semestre a semestre o año a año el incremento del precio, ¿cierto? Eso es importante analizarlo. Y también el incremento de las unidades a vender o a comercializar o el número de clientes o de pacientes a atender con nuestro establecimiento. Eso también hay que proyectarlo con un incremento porcentual, bien sea mensual, anual, semestral, como ustedes quieran expresar el horizonte de tiempo de la proyección de ventas. Y obviamente se multiplican estos dos para determinar la proyección de ingresos totales o de ventas totales, bien sea de medicamentos, dispositivos médicos y demás. Bueno, no sé si hasta aquí tengan preguntas, dudas, estimados estudiantes. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Este es un marco introductorio del estudio económico y financiero, ¿de acuerdo? Entonces, comprendimos la estructura de un estudio económico financiero que, como lo pudimos observar, integra todos los anteriores estudios. El de mercado, con el tema de la proyección de ventas que acabamos de ver. El estudio técnico en términos del presupuesto, de la inversión inicial, en términos también de la proyección de los costos, de los gastos también. Eso sale del estudio técnico. Del estudio administrativo y legal que vimos la semana pasada, de ahí se deriva tanto el presupuesto de inversión con el tema de la inversión diferida y también la parte de proyección de los costos, cuando se determina la parte de los costos de nómina, administrativos y demás. Entonces, como se pueden dar cuenta, el estudio económico y financiero prácticamente retoma todos los anteriores 3 estudios, ¿cierto? O 4, mejor dicho, para serles más claros. 4 estudios. Y básicamente aquí lo que buscamos es evaluar la rentabilidad de esta idea de negocio. Si efectivamente es viable o no es viable financieramente, es conveniente o no eh, poner en marcha nuestro establecimiento farmacéutico. Bien, preguntas, dudas, muchachos, hasta aquí entendido. Dudas, preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, próxima semana, que va a ser la videoconferencia, repito, martes 18 de mayo a las 6:30. Va a ser nuestra próxima videoconferencia, pues porque de hoy en 8 días es día festivo. Vamos a continuar con nuestra temática del estudio económico y financiero. Vamos a hablar del flujo de caja o flujo de efectivo. Vamos a hablar de unos indicadores y vamos a hablar de los impactos. Cómo se evalúa el impacto social, económico y ambiental de un plan de negocios. Eso lo veremos, Dios mediante, el próximo martes 18 de mayo a las 6:30 de la noche. Entonces, para que por favor nos preparemos y nos agendemos. De igual forma, recordarles, quienes no han presentado la actividad de aprendizaje número 2, les recuerdo que hoy es el plazo límite a las 11:59 de la noche para que presentemos el cuestionario. Recordarles que a partir de las 8 de la noche se habilita el último foro tutoría de este semestre, que corresponde a las entidades que apoyan el emprendimiento en el sector farmacéutico. También y se cierra el próximo lunes festivo a las 11:59, el foro tutoría. Recuerden que las participaciones significativas nos pueden aportar puntos adicionales de pronto en las notas más bajas que tengamos, con el fin de que no nos sintamos perjudicados de pronto si nos fue mal en una evaluación o en una actividad. Recordarles a todos que por favor vayan descargando y leyendo la guía de aprendizaje número 3. La encuentran ustedes en la sección de tareas de la plataforma Canvas. Ahí hay un enlace que dice actividad de aprendizaje número 3. Ahí está la guía. Por favor, vayan leyéndola. Vayan empezando a leerla,
a identificar si voy a hacer la actividad solo o en grupos de 4 personas máximo. Vayan leyendo sobre esto. Y también recordarles que a partir de mañana desde las 0 horas, eh, hasta las 11:59 de la noche del próximo lunes, está habilitado el parcial número 2. Entonces recuerden que integra todo lo que hemos visto en estas 6 semanas, incluyendo la temática que estamos viendo en la noche de hoy. Importante que por favor no solamente estudiemos de las videoconferencias, de estas presentaciones y de los videos complementarios, sí nos va a servir bastante. Bueno, en el chat Daisy me acaba de formular una pregunta muy interesante. Profesor, ¿la guía 3 se puede con la droguería de nosotros? Si tú tienes droguería propia, dale, de una. Más que aprobada esta idea. Me parecería estupendo porque contribuirías al fortalecimiento de tu unidad productiva. Válido, completamente válido, Daisy. Y antes muchísimo mejor porque estás aportando a tu idea. Igual pasa en el caso de ustedes. Quienes sean propietarios de droguerías, en este caso, pueden trabajarla para la actividad 3. Perfectamente, encaja muy bien con la actividad 3. Pero si no somos propietarios de droguerías, pues identifiquemos una droguería de nuestro municipio, de nuestra zona donde vivimos y hacemos el análisis del tema de las redes de apalancamiento. Listo, Daisy, muy bien. Entonces, recordarles a todas estas actividades. Ya estamos entrando casi que en la recta final de nuestro curso. Recordemos que el curso va hasta el 31 de mayo, lunes 31. O sea que en 15 días tendríamos nuestra última videoconferencia del curso. Y la próxima semana, entonces, la videoconferencia va a ser el martes 18 de mayo a las 6:30 de la noche. Igual en los anuncios estaré publicando el enlace y todo pues, para la conexión. No sé si hayan más preguntas, dudas, preguntas. Listo, creo que no hay más preguntas. Entonces, a todos mil y mil gracias por la participación. En este caso se conectaron 9 estudiantes: Claudia, José Daniel, Astrid, Daisy, Erly, Kimberly, Sandra, Uber y Yoli Andrea. Entonces, a todos mil y mil gracias por su participación y nos reencontraremos el próximo martes 18 de mayo a las 6:30 de la noche para continuar con el estudio económico financiero y también hablar del impacto social, ambiental y económico de nuestra idea de negocio. Muchas gracias a todos, una feliz noche y recuerden por favor las actividades y vayan empezando a trabajar la actividad 3. Participen ojalá activamente en este último foro tutoría que se habilitará en más o menos media hora y desarrollen el parcial número 2. Y los que no han presentado todavía actividad número 2, recuerden que hoy se cierra a las 11:59 de la noche. Feliz noche para todos. Creo que Astrid tiene una pregunta antes de despedirme. La está formulando en el chat. Bueno, creo que Astrid tiene una pregunta. Listo. Bueno, entonces estoy esperando aquí en el chat. Listo. Entonces, por favor, mientras tanto, recuerden todos para que nos pongamos al día con las actividades, si de pronto nos hace falta presentarlas, ya pues para prácticamente estar concentrándonos ya en nuestras últimas actividades y más específicamente con la actividad 3, que es donde prácticamente estamos como entrando a aplicar todo lo que hemos visto en el curso. Bueno. Bueno, Astrid, resulta que nosotros vamos a trabajar una temática. Eso va a ser el 24, o sea, de hoy en 15,
que es la última unidad que tiene que ver con las redes de apalancamiento. ¿Qué son redes de apalancamiento? Y me adelanto un poquito en el concepto. De hecho, el foro tutoría está basado en eso, precisamente. Las redes de apalancamiento son esas entidades, bien sea públicas, privadas, gubernamentales, no gubernamentales, que prácticamente apoyan a través de financiación, asistencia técnica y demás las ideas de negocio. Son programas, por ejemplo, en algunos casos, digamos, hay un programa del SENA que se llama el Fondo Emprender, que eso también hay patrocinio y recursos, donde prácticamente a través de unas metodologías, a través de la estructuración de un plan de negocios que tú presentes, puedes recibir financiación directa de esas ideas. Es como si fueran unos ángeles inversionistas, unos patrocinadores de estas iniciativas. Entonces, el objetivo prácticamente de la guía 3, básicamente es que tú identifiques, si tú eres propietaria o uno de los integrantes de tu grupo, si vas a trabajar la actividad en grupo, es propietario de una droguería que identifique cuál red o cuál establecimiento o cuál entidad puede favorecerle para efectos de patrocinar su idea de negocio, para el fortalecimiento de su empresa y demás. Si de hecho tú no tienes, o mejor dicho, o con una droguería que tú conozcas, digamos de tu localidad, de tu municipio, identificar cuál de estas entidades que patrocinan el emprendimiento en Colombia, cuál te puede favorecer. Sandra me pregunta, ¿el Banco Agrario es una red de apalancamiento? Sí, claro, claro, porque ellos tienen línea de crédito para las pymes. Eso es una red de apalancamiento, por ejemplo, claro, eso es una red de apalancamiento. Aparte del Fondo Emprender, aparte del programa Impulsa, bueno, hay muchos, hay muchos. Entonces la idea es que ustedes identifiquen esa red de apalancamiento aplicables a una droguería, en este caso que ustedes conozcan, o de la cual ustedes sean propietarios. Si ustedes son propietarios de esas droguerías, genialísimo, mucho mejor. O si no, pues de la que conozcamos, ¿vale? Bueno. Kimberly me hace una pregunta también muy interesante. ¿Los créditos que da Copidrogas Droxy también? Sí, claro, esos son redes de apalancamiento. Esos son redes de apalancamiento. Daisy me pregunta, ¿y si uno no ha utilizado? No te preocupes, Daisy. El ejercicio es precisamente para eso, para identificar potencialmente cuál red de apalancamiento te puede favorecer a tu negocio en este caso. Ese es el objetivo del ejercicio precisamente. Lo mismo en el caso de Astrid, igual. O sea, la idea es básicamente que identifiquemos potencialmente qué red de apalancamiento puede servir en el caso de obtener o de requerir financiación también. Lo mismo para Astrid. Listo, muy bien. Igual cualquier inquietud adicional que tengamos, no duden en escribirme a mi correo. Ya sabemos. Y bueno, ya veo que estamos empezando a entrar en tónica con la actividad 3. Me gusta mucho eso. Y por favor, vayamos leyendo mucho al respecto. Sí, Kimberly, en ese sentido es prácticamente, no necesariamente que estén desarrollando esa o que estén accediendo a esos recursos, no, es básicamente plantear, como proponerle a esta droguería o este establecimiento qué red de apalancamiento más le favorece. Ese es el objetivo de la actividad 3. Ese es básicamente el objetivo de la actividad 3. Listo. Entonces, a todos mil y mil gracias por esta participación también activa. Igual si tenemos dudas adicionales, no duden en escribirme a mi correo. Y bueno, entonces nos veremos el próximo martes 18 de mayo, 6:30 de la noche. Feliz noche para todos. Nos veremos la próxima semana.